El sol de la tarde caía sobre los edificios de colores vibrantes de Guanajuato, tiñendo el cielo de un naranja intenso, mientras Lucía Hernández terminaba su última visita guiada del día. Ajustó el rebozo tradicional sobre sus hombros, mientras el grupo de turistas estadounidenses le agradecía con sonrisas y propinas generosas. Muchas gracias por compartir la historia de nuestra hermosa ciudad. Espero que regresen pronto, se despidió con una sonrisa cálida, guardando los billetes en el bolsillo de su falda larga. Esos pesos extras significaban que esta semana podría comprar los medicamentos que su abuela tanto necesitaba. Cuando el grupo se dispersó, Lucía respiró profundamente. A sus 26 años, se había convertido en una de las guías más solicitadas de la ciudad. Su conocimiento de la historia minera de Guanajuato, combinado con las leyendas locales que su abuela le había enseñado desde niña, convertían sus recorridos en experiencias memorables. Otro día, otra batalla ganada, murmuró para sí misma mientras comenzaba el descenso por el Callejón del Beso hacia la plaza principal. Las estrechas callejuelas empedradas resonaban bajo sus pasos cansados. Había sido un día agotador, pero satisfactorio. En la Plaza de la Paz, los vendedores ambulantes comenzaban a encender las luces de sus puestos. El aroma a elotes asados y churros recién hechos inundaba el aire, mezclándose con las notas de una guitarra que algún músico callejero tocaba cerca de la basílica. Lucía se detuvo frente a un puesto de flores para comprar un pequeño ramo de cempasúchil. A su abuela Dolores le encantaban esas flores anaranjadas que perfumaban su pequeña casa en las afueras de la ciudad. «¿Cómo está doña Dolores hoy, Lucía?», preguntó Carmen, la florista, mientras envolvía las flores en papel periódico. «Mejor, gracias a Dios. El doctor dice que necesita descansar, pero ya la conoces. Quiere seguir haciendo su bordado aunque le tiemblen las manos», respondió Lucía con una mezcla de orgullo y preocupación. «Tu abuela es una guerrera, igual que tú», afirmó Carmen, entregándole el ramo con una sonrisa comprensiva. Mientras continuaba su camino hacia la parada del autobús, Lucía no notó al hombre de traje oscuro que la observaba desde la terraza del elegante Hotel Luna. Alejandro Vega había llegado a Guanajuato esa mañana para reunirse con posibles inversores en su nuevo proyecto de restauración de edificios históricos. Desde su privilegiada posición, había visto parte del recorrido de Lucía y quedó impresionado por la pasión con la que hablaba sobre la arquitectura colonial de la ciudad. El autobús que llevaría a Lucía a casa llegó con un chirrido de frenos. Mientras subía, el cansancio de la jornada pesaba sobre sus hombros. Entre el trabajo como guía por las mañanas y las clases de historia que tomaba por las tardes en la universidad local, apenas tenía tiempo para descansar. Su sueño de convertirse en historiadora profesional parecía cada vez más lejano, especialmente desde que la enfermedad de su abuela había comenzado a consumir gran parte de sus ahorros. El trayecto de 20 minutos hasta su hogar transcurrió con el vaivén del autobús por las carreteras sinuosas que rodeaban la ciudad. Lucía apoyó la cabeza contra la ventana, observando cómo las luces de Guanajuato comenzaban a brillar en la creciente oscuridad. Pensó en los turistas que había guiado ese día, en sus vidas tan diferentes a la suya. Se preguntó cómo sería vivir sin la constante preocupación por el dinero, por los medicamentos, por el futuro incierto. Cuando finalmente llegó a la pequeña casa de adobe que compartía con su abuela, encontró a doña Dolores sentada en el portal, sus manos arrugadas trabajando diligentemente en un bordado a pesar de la escasa luz. «Abuela, el doctor dijo que debes descansar», la regañó suavemente Lucía, inclinándose para besar su frente. «Si descansara cada vez que me siento cansada, nunca habría criado a tu madre ni a ti», respondió la anciana, con una sonrisa que iluminaba su rostro surcado por arrugas. «Además, este mantel está encargado para la próxima semana. La señora Fuentes paga bien y ese dinero nos vendrá muy bien». Lucía suspiró, reconociendo en su abuela la misma determinación que ella misma había heredado. Le entregó las flores y juntas entraron a la modesta casa, donde los aromas del chile poblano y frijoles recién cocinados las recibieron. Mientras cenaban, Lucía compartió las anécdotas del día y los planes para mañana. No mencionó el dolor en sus pies por caminar durante horas, ni la preocupación constante
por las facturas médicas que se acumulaban sobre la mesa de la cocina. En vez de eso, contó historias divertidas sobre los turistas y sus reacciones al escuchar las leyendas de la ciudad. Esa noche, acostada en su pequeña habitación bajo un techo donde podía escuchar claramente el repiqueteo de una llovizna que había comenzado a caer, Lucía soñó con oportunidades que parecían tan lejanas como las estrellas que se ocultaban tras las nubes. Lo que no sabía era que el destino, en forma de un empresario observador, ya había comenzado a tejer nuevos hilos en la trama de su vida. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado después de la lluvia nocturna. Las calles de Guanajuato brillaban con renovada intensidad bajo el sol, como si la ciudad entera se hubiera lavado la cara durante la noche. Lucía llegó temprano al centro histórico, lista para encontrarse con su primer grupo de turistas del día. Mientras repasaba mentalmente la ruta que seguiría, un movimiento en la entrada del hotel captó su atención. Un hombre alto, de unos 35 años, salía del Hotel Luna vistiendo un traje que, incluso para su ojo inexperto en moda de lujo, evidenciaba una fortuna. Lucía apartó la mirada rápidamente cuando el hombre pareció notar su observación. «Buenos días. ¿Usted es la guía del recorrido histórico?», preguntó una voz profunda en español, con un ligero acento de la capital. Lucía se giró sorprendida para encontrarse cara a cara con el hombre que acababa de salir del hotel. De cerca, pudo apreciar sus rasgos definidos, el cabello negro perfectamente peinado y unos ojos oscuros que la observaban con curiosidad e interés. «Sí, soy Lucía Hernández», respondió ella, extendiendo su mano profesionalmente. «El recorrido comienza en 15 minutos. ¿Desea unirse al grupo?». «Alejandro Vega», se presentó él, estrechando su mano con firmeza. «Me gustaría un recorrido privado, si es posible. Estoy especialmente interesado en la arquitectura colonial y la historia minera de la ciudad». Lucía titubeó. Un recorrido privado significaba más dinero, pero también significaba dejar plantado al grupo que esperaba. «Lo siento, señor Vega, pero ya tengo un compromiso con un grupo que llegará en cualquier momento. Quizás podríamos programar algo para mañana», ofreció con tono profesional. Alejandro la observó con una mezcla de sorpresa y admiración. Estaba acostumbrado a que la gente reorganizara sus agendas para acomodarlo. «Por supuesto, entiendo. De hecho, ayer observé parte de su recorrido desde la terraza del hotel. Su conocimiento sobre la ciudad es impresionante», comentó él. Lucía sintió un calor subir por sus mejillas, incómoda ante la idea de haber sido observada sin saberlo. «Gracias. Es mi ciudad natal y su historia es mi pasión», respondió simplemente. En ese momento, llegó el grupo de turistas, una familia mexicana de Monterrey y dos parejas canadienses. Lucía se disculpó con Alejandro y comenzó a organizar a sus visitantes. Para su sorpresa, Alejandro pagó el precio regular y se unió al grupo. Durante las siguientes 2 horas, Lucía guió al grupo por el Teatro Juárez, la Universidad de Guanajuato, con su impresionante escalinata y las estrechas callejuelas que revelaban la ciudad en toda su gloria colonial. Explicó cómo la plata había transformado Guanajuato en una de las ciudades más ricas de la Nueva España, señalando detalles arquitectónicos que la mayoría de los visitantes pasaban por alto. En cada parada, notaba cómo Alejandro escuchaba atentamente, haciendo preguntas perspicaces que revelaban un conocimiento previo considerable sobre historia mexicana. No era el típico turista, y ciertamente no era el empresario superficial que su apariencia podría sugerir. Al llegar a la Alhóndiga de Granaditas, Lucía explicaba la importancia del edificio en la lucha por la independencia cuando un niño del grupo la interrumpió. ¿Es verdad que el pípila cargó una losa en su espalda para protegerse mientras quemaba la puerta?, preguntó con los ojos brillantes de emoción. Antes de que Lucía pudiera responder, Alejandro se agachó junto al niño. Así es, Juan José de los Reyes Martínez, conocido como el Pípila, fue un minero que arriesgó su vida por la libertad. Cargó una losa de piedra para protegerse de las balas españolas mientras incendiaba la puerta. Su valentía cambió el curso de la historia, explicó con genuino entusiasmo. Lucía observó la escena con curiosidad. Había algo en la manera en que Alejandro interactuaba con el niño que contradecía la imagen del empresario frío y calculador que había imaginado.
Al finalizar el recorrido, mientras los demás turistas se dispersaban, Alejandro se acercó nuevamente a Lucía. «Ha sido un recorrido excepcional, señorita Hernández. Tiene usted un don para contar historias», comentó sinceramente. «Gracias, señor Vega. Me alegra que lo haya disfrutado», respondió ella, comenzando a guardar sus materiales en su bolso gastado. «Por favor, llámame Alejandro, y me gustaría invitarte a comer. Tengo una propuesta que hacerte», dijo él directamente. Lucía levantó la mirada, sorprendida y ligeramente alarmada. Había recibido este tipo de propuestas antes de turistas adinerados, y siempre las había rechazado categóricamente. Como si leyera sus pensamientos, Alejandro aclaró rápidamente: «Es una propuesta profesional. Dirijo la Fundación Vega para la preservación del patrimonio cultural en Ciudad de México. Estamos buscando especialistas con pasión por la historia local para nuestro nuevo proyecto de digitalización de archivos históricos». El interés genuino se encendió en los ojos de Lucía, pero la cautela permaneció. «Agradezco la invitación, pero tengo otro recorrido esta tarde. ¿Qué te parece mañana entonces? Te aseguro que vale la pena escuchar lo que tengo que decir», insistió él con una sonrisa que no parecía ensayada como sus palabras. Lucía consideró la propuesta. Un trabajo relacionado con archivos históricos sonaba como un sueño, pero la realidad de dejar a su abuela y su ciudad natal parecía un precio demasiado alto. Aún así, la curiosidad pudo más. «De acuerdo, mañana a las 2. Conozco un café cerca de aquí que sirve la mejor comida tradicional de la región», accedió finalmente. «Perfecto. Hasta mañana, entonces», se despidió Alejandro con una inclinación de cabeza antes de partir hacia el hotel. Mientras lo veía alejarse, Lucía no podía evitar preguntarse qué interés podría tener un hombre como él en una simple guía turística como ella. La propuesta sonaba legítima, pero años de luchar por sobrevivir le habían enseñado a ser cautelosa con las oportunidades que parecían demasiado buenas para ser verdad. Esa tarde, mientras guiaba a otro grupo por las minas históricas de la ciudad, su mente regresaba constantemente a la conversación con Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña semilla de esperanza comenzó a germinar en su corazón, mezclándose con la inquietud que provocaba la idea del cambio. Al regresar a casa esa noche, encontró a su abuela enseñando a bordar a la hija de una vecina. La escena hogareña le recordó todo lo que dejaría atrás si aceptaba cualquier oferta de trabajo en la capital. La decisión no sería fácil, pero como siempre, el bienestar de su familia pesaría más que sus propias ambiciones. Lo que Lucía no sabía era que el destino ya había puesto en marcha eventos que transformarían su vida para siempre, y que el empresario que había conocido ese día guardaba sus propios secretos y heridas que solo alguien con un corazón tan auténtico como el suyo podría ayudar a sanar. El Café de la Aurora era un pequeño establecimiento situado en una callecita perpendicular al Teatro Juárez. Sus paredes de colores cálidos estaban decoradas con fotografías antiguas de Guanajuato, y el aroma de café recién molido y chiles en nogada flotaba en el ambiente. Lucía llegó 15 minutos antes de la hora acordada, saludando familiarmente a doña Carmela, la propietaria de 70 años, que había convertido las recetas familiares en la atracción principal del lugar. «¿Esperas a alguien especial, mi niña? Te veo más arreglada que de costumbre», comentó la mujer con una sonrisa pícara mientras servía a Lucía una taza de café de olla. Lucía se sonrojó ligeramente, ajustando el cuello de la blusa bordada que había heredado de su madre. Era lo más elegante que poseía, y aunque no quería admitirlo, se había esmerado más en su apariencia esa mañana. «Es una reunión de trabajo, doña Carmela». «Nada más», respondió, tratando de sonar casual. Exactamente a las 2 en punto, la puerta del café se abrió y Alejandro Vega entró. A pesar de la informalidad del lugar, seguía vistiendo de manera elegante, aunque había cambiado el traje formal por unos pantalones de vestir y una camisa de lino azul oscuro que contrastaba con el ambiente rústico del café. Varias miradas se dirigieron hacia él. No era común ver a alguien con su presencia en un local frecuentado principalmente por residentes y estudiantes universitarios. «Espero no haberte hecho esperar», dijo Alejandro mientras tomaba asiento frente a Lucía. «Acabo de llegar», mintió ella con una pequeña sonrisa.
Este lugar no aparece en las guías turísticas, pero tiene la mejor cocina tradicional de la ciudad. Doña Carmela se acercó personalmente a tomar la orden, curiosa por conocer al acompañante de Lucía. Alejandro la saludó con respeto y, tras escuchar las recomendaciones, pidió chiles en nogada y agua de Jamaica. Lucía optó por enchiladas mineras, el plato emblemático de la región. Entonces, comenzó Lucía una vez que doña Carmela se alejó, mencionaste ayer algo sobre un proyecto de digitalización. Alejandro asintió, sus ojos reflejando un entusiasmo genuino que contrastaba con su apariencia de hombre de negocios. La Fundación Vega se estableció hace 5 años con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio cultural de México, explicó. Mi padre era un coleccionista apasionado de arte y documentos históricos. Cuando falleció hace 7 años, heredé no solo sus empresas, sino también su colección y, más importante, su pasión por nuestra historia. La expresión de Alejandro se suavizó al mencionar a su padre, revelando una vulnerabilidad que Lucía no esperaba ver. Actualmente estamos desarrollando un proyecto ambicioso, crear un archivo digital completo de documentos históricos relacionados con la minería colonial en México. Guanajuato, siendo uno de los centros mineros más importantes, es fundamental para este proyecto. La comida llegó, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Lucía observó cómo Alejandro probaba el primer bocado de chile en nogada con apreciación genuina. Esto es excepcional, comentó él. Tenías razón sobre este lugar. Lucía sonrió, sintiendo una pequeña victoria al ver que su recomendación había sido acertada. ¿Y qué papel tendría yo en este proyecto?, preguntó regresando al tema principal. Necesitamos a alguien que conozca profundamente la historia local, alguien que pueda contextualizar los documentos que estamos digitalizando. Alguien como tú, respondió Alejandro directamente. Te ofrezco un puesto como investigadora asociada en la Fundación, con un contrato inicial de 1 año y la posibilidad de extensión. Procedió a mencionar una cantidad mensual que hizo que Lucía casi se atragantara con su agua. Era más del triple de lo que ganaba actualmente como guía. Sé que significaría mudarte a Ciudad de México, continuó él, notando su reacción. La fundación cubriría todos los gastos de reubicación, por supuesto, y si te preocupa tu abuela, de quien me hablaste durante el recorrido, tenemos acuerdos con excelentes servicios médicos que podrían beneficiarla. Lucía dejó el tenedor sobre el plato, procesando la oferta. Era tentadora más de lo que quería admitir, no solo por el dinero, sino por la oportunidad profesional que representaba. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Hay historiadores más calificados con doctorados y publicaciones. Yo solo soy una estudiante que trabaja como guía. Alejandro la miró directamente, con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver a través de ella. Porque en los 15 minutos que te observé guiando ayer, vi más pasión y conocimiento que en muchos académicos con quienes he trabajado durante años, respondió con sinceridad. Los títulos se pueden obtener. La pasión, el compromiso y la conexión genuina con la historia de tu tierra, eso no se aprende en ninguna universidad. Un silencio se instaló entre ellos mientras Lucía asimilaba sus palabras. Por primera vez, alguien valoraba precisamente lo que ella consideraba su mayor fortaleza. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. No es una decisión que pueda tomar a la ligera. Por supuesto, estaré en Guanajuato 3 días más, respondió él, sacando una tarjeta de presentación del bolsillo de su camisa. Aquí están todos mis datos. También te enviaré por correo electrónico los detalles del proyecto y del contrato para que puedas revisarlos con calma. Mientras terminaban la comida, la conversación derivó hacia temas menos formales. Lucía descubrió que Alejandro, a pesar de su éxito empresarial, era un hombre sorprendentemente sencillo en sus gustos. Había crecido en una familia acomodada, pero no ostentosa, y su pasión por la historia mexicana venía de las largas tardes que pasaba escuchando las historias de su abuelo, un arqueólogo aficionado. Al despedirse en la puerta del café, ambos sabían que algo había cambiado. Ya no eran simplemente un empresario y una guía turística, sino 2 personas unidas por una pasión común y por un futuro que, aunque incierto, parecía entrelazarse de maneras que ninguno de los dos había previsto. Esa noche, sentada junto a la cama de su abuela,
Lucía le contó sobre la oferta. «Debes ir», dijo doña Dolores sin titubear, tomando las manos de su nieta entre las suyas. «He visto cómo tus sueños se han hecho cada vez más pequeños para que quepan en esta casa, en esta vida que construimos juntas. Es hora de que vuelen, mi niña. Pero, ¿qué pasará contigo? Tu salud, tus tratamientos», comenzó Lucía, con lágrimas formándose en sus ojos. «Tu primo Miguel y su esposa ya me han ofrecido mudarme con ellos», respondió la anciana con una sonrisa serena. «Y parece que este trabajo incluye beneficios médicos que podrían ayudarme. No me uses como excusa para tener miedo de vivir tu vida, Lucía». Mientras la luna se alzaba sobre las colinas que rodeaban Guanajuato, Lucía miró por la ventana de su pequeña habitación, sosteniendo la tarjeta de Alejandro entre sus dedos. Quizás, pensó, era tiempo de descubrir qué había más allá de las montañas que habían definido su horizonte durante toda su vida. Durante los siguientes 2 días, Lucía vivió en un estado de constante deliberación. Por las mañanas continuaba con sus recorridos, señalando detalles arquitectónicos y narrando historias sobre la época colonial con el mismo entusiasmo de siempre. Pero su mente viajaba constantemente a la propuesta de Alejandro, analizando cada posibilidad, cada consecuencia. El correo electrónico que él le había enviado detallaba un proyecto más impresionante de lo que había imaginado. La Fundación Vega no solo digitalizaba documentos históricos, también creaba experiencias interactivas para museos, desarrollaba programas educativos y publicaba investigaciones en colaboración con las universidades más prestigiosas del país. Su nombre podría estar asociado a ese trabajo, a esa misión. La tarde del segundo día, mientras esperaba a su grupo en la plaza principal, vio a Alejandro salir del ayuntamiento acompañado por el alcalde y varios funcionarios. Llevaba un traje impecable y conversaba con fluidez, evidentemente en medio de una negociación importante. Por un momento, Lucía dudó. Ese hombre pertenecía a un mundo completamente distinto al suyo. ¿Cómo podría ella, una simple chica de Guanajuato, encajar en ese ambiente de élite intelectual y económica? Como si sintiera su mirada, Alejandro giró la cabeza y la vio. Su expresión se transformó sutilmente, suavizándose. Con un gesto discreto, se disculpó con el grupo y caminó hacia ella. «Lucía, qué coincidencia encontrarte», saludó con una sonrisa genuina. «Parece que tienes una agenda ocupada», comentó ella, señalando con la cabeza al grupo de funcionarios que lo esperaba a cierta distancia. «Trámites para la restauración de algunos edificios históricos», explicó brevemente. «¿Has tenido tiempo de revisar la información que te envié?» «Sí, lo he hecho. Es impresionante», admitió ella. «Pero tengo dudas, Alejandro. No tengo las credenciales académicas que un proyecto así requiere». Él negó con la cabeza. «Las credenciales se construyen, Lucía. Lo que no se puede enseñar es la pasión y el compromiso. Además», añadió con una sonrisa tranquilizadora, «la Fundación tiene acuerdos con la UNAM. Podrías continuar tus estudios mientras trabajas con nosotros». Antes de que Lucía pudiera responder, llegó su grupo de turistas. Alejandro se despidió, pero no sin antes añadir: «Mi oferta sigue en pie hasta mañana. Parto en la tarde hacia la capital». El resto del día transcurrió en una neblina de pensamientos contradictorios. Por la noche, sentada en la mesa de la cocina con un té de hierbabuena, Lucía repasaba mentalmente los pros y contras cuando escuchó el sonido de arcadas proveniente del baño. Corrió para encontrar a su abuela inclinada sobre el lavamanos, su rostro pálido y cubierto de sudor frío. «¡Abuela! ¿Qué pasa?», exclamó, sosteniendo a la anciana por los hombros. «No es nada, mi niña. Solo me sentí un poco mareada», respondió doña Dolores, pero la debilidad en su voz traicionaba la gravedad de su estado. Lucía la ayudó a volver a la cama y llamó inmediatamente al médico. El diagnóstico no fue alentador. La condición cardíaca de doña Dolores estaba empeorando y necesitaría un tratamiento más especializado del que podían ofrecer en la pequeña clínica local. «Necesita ser vista por un cardiólogo en un hospital bien equipado», explicó el doctor. Ramírez, un hombre de mediana edad que había atendido a la familia desde que Lucía era niña. «En Ciudad de México hay excelentes especialistas». Las palabras resonaron en la mente de Lucía como una señal. Esa noche, mientras velaba el sueño inquieto de su abuela, tomó su decisión.
A la mañana siguiente, con ojeras marcadas pero determinación en la mirada, Lucía canceló sus recorridos y se dirigió directamente al Hotel Luna. Encontró a Alejandro en el lobby, revisando documentos con lo que parecía ser su asistente. «Acepto la oferta», dijo sin preámbulos cuando él levantó la vista y la vio. «Pero con una condición. Necesito que la atención médica para mi abuela comience de inmediato. Su corazón está fallando y requiere atención especializada». La preocupación sincera cruzó el rostro de Alejandro. Sin decir palabra, se levantó y la condujo a un área más privada del lobby. «Por supuesto», aseguró con firmeza. «Que haré los arreglos necesarios. ¿Tiene tu abuela alguna preferencia sobre dónde vivir en la ciudad?». La pregunta tomó a Lucía por sorpresa. «En realidad, he estado pensando en eso toda la noche. Mi primo Miguel y su esposa viven aquí y han ofrecido cuidar de ella. Pero con su condición actual…». «Entiendo», asintió Alejandro. «La fundación tiene un apartamento para visitantes a pocas cuadras de nuestras oficinas. Está en la planta baja y tiene todas las comodidades para alguien con necesidades especiales. Podría ser una solución temporal mientras encontramos algo más permanente». Lucía sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «Eso sería perfecto», respondió con voz temblorosa por la emoción. «Bien, entonces está decidido», concluyó Alejandro, extendiendo su mano para sellar el acuerdo. «Bienvenida a la Fundación Vega, Lucía Hernández». Mientras estrechaba su mano, Lucía sintió una mezcla de miedo y expectativa. Estaba dejando atrás todo lo conocido para aventurarse en un mundo nuevo y desafiante. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro ofrecía algo más que la lucha diaria por sobrevivir. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. Alejandro cumplió su palabra. Un cardiólogo de prestigio visitó a doña Dolores en su casa, ajustó su medicación y organizó su traslado a Ciudad de México para la semana siguiente. Miguel y su esposa se encargarían de la casa mientras estuvieran ausentes, y Lucía empacó las pocas pertenencias que consideraba esenciales para su nueva vida. «¿Estás segura de esto?», preguntó su mejor amiga Elena mientras la ayudaba a empacar. «Apenas conoces a este hombre. ¿Y si sus intenciones no son solo profesionales?». «He revisado todo sobre la fundación», respondió Lucía, doblando cuidadosamente la blusa bordada que había usado durante su comida con Alejandro. «Es una institución respetable, con proyectos reales y colaboraciones con universidades y museos, y el contrato que me envió es completamente profesional y ha sido revisado por el abogado primo de Miguel». Elena la miró con preocupación. «Solo ten cuidado, ¿sí? La Ciudad de México no es Guanajuato. Es un mundo diferente allá». «Lo sé», asintió Lucía guardando en una pequeña caja de madera la fotografía de sus padres, la única que conservaba de ellos antes del accidente que los había dejado huérfana a los 12 años. «Pero quizás eso es exactamente lo que necesito ahora, un mundo diferente, con posibilidades diferentes». La mañana de la partida llegó con un amanecer espectacular sobre las colinas de Guanajuato. El conductor enviado por Alejandro cargó las maletas en la SUV negra, mientras Lucía ayudaba a su abuela a acomodarse en el asiento trasero, asegurándose de que estuviera cómoda para el viaje de 4 horas hasta la capital. Mientras el vehículo comenzaba su descenso por las sinuosas carreteras que llevaban fuera de la ciudad, Lucía miró por última vez las calles empedradas y los edificios coloridos que habían sido su hogar durante toda su vida. Una mezcla de nostalgia y esperanza se instaló en su pecho mientras la ciudad quedaba atrás y el horizonte se abría ante ella, amplio e inexplorado. Lo que no sabía era que en Ciudad de México, además de los desafíos profesionales que la esperaban, encontraría también verdades sobre Alejandro Vega que transformarían su percepción del enigmático empresario y pondría a prueba no solo su determinación profesional, sino también su corazón. El crepúsculo pintaba el cielo de tonalidades anaranjadas cuando la SUV ingresó a la Ciudad de México por la autopista que conectaba con Querétaro. Lucía, quien se había mantenido despierta durante todo el trayecto, velando el sueño intermitente de su abuela, observaba con asombro el skyline que se desplegaba ante sus ojos, rascacielos modernos entremezclados con edificios históricos, todo envuelto en una bruma dorada por la luz del atardecer.
Es inmensa, murmuró sintiendo un nudo en el estómago ante la magnitud de la metrópoli que sería su nuevo hogar. El conductor, un hombre de mediana edad llamado Rodrigo, que había resultado ser amable y conversador durante el viaje, asintió comprensivamente por el retrovisor. La primera vez impresiona, señorita, pero pronto le encontrará su encanto. El vehículo avanzó por Paseo de la Reforma, la emblemática avenida flanqueada por árboles y monumentos históricos. Lucía reconoció el Ángel de la Independencia, que hasta ahora solo había visto en fotografías y transmisiones de celebraciones nacionales. La realidad era mucho más imponente. Cuando finalmente llegaron a la colonia Condesa, Lucía quedó cautivada por sus calles arboladas y edificios art déco. El auto se detuvo frente a un elegante edificio de los años 30, restaurado con un respeto evidente por su arquitectura original. «Hemos llegado, señorita», anunció Rodrigo, apagando el motor. «Este es el edificio Condesa, propiedad de la Fundación Vega. El apartamento para visitantes está en la planta baja, como solicitó el licenciado Vega». Apenas habían comenzado a descargar el equipaje cuando la puerta del edificio se abrió y Alejandro salió a recibirlas, acompañado por una mujer mayor de aspecto profesional. «Bienvenidas a la Ciudad de México», saludó con una sonrisa cálida, acercándose inmediatamente a la puerta trasera del vehículo para ayudar a doña Dolores. «¿Cómo se sintió durante el viaje, señora Hernández?». La abuela de Lucía, quien había recuperado algo de color en sus mejillas, sonrió con gratitud. «Muy bien, joven. Su chofer conduce con tanta suavidad que hasta pude dormir un poco». «Me alegra escucharlo», respondió Alejandro, ofreciéndole su brazo para ayudarla a caminar. «Les presento a la doctora Miranda Fuentes. Es cardióloga y ha estado supervisando la preparación de todo para su llegada». La doctora, una mujer de unos 60 años con cabello plateado recogido en un moño elegante, saludó calurosamente a ambas mujeres. «He preparado el apartamento con todo lo necesario para su comodidad, doña Dolores, y mañana por la mañana, si le parece bien, me gustaría realizar una evaluación completa de su condición». Mientras Rodrigo y el portero del edificio se encargaban de las maletas, Alejandro guió a las recién llegadas hacia el interior. El lobby del edificio, con su piso de mármol y detalles art déco preservados meticulosamente, revelaba un gusto refinado por lo histórico que recordó a Lucía por qué había aceptado la oferta en primer lugar. El apartamento resultó ser mucho más amplio y lujoso de lo que Lucía había imaginado. Con techos altos, ventanales que daban a un jardín interior y muebles que combinaban lo clásico con lo contemporáneo, era evidente que no se trataba de un simple alojamiento temporal. «Que este era el apartamento de mi abuela cuando visitaba la ciudad», explicó Alejandro, mientras les mostraba las habitaciones. «Hemos adaptado algunas cosas para facilitar la movilidad, como barras de apoyo en el baño y una cama hospitalaria que puede ajustarse con este control remoto». Doña Dolores, visiblemente conmovida por tantas atenciones, tomó la mano de Alejandro entre las suyas. «Dios lo bendiga, joven. No sé cómo podremos pagarle tanta generosidad». «No hay nada que pagar, señora», respondió él con una sinceridad que sorprendió a Lucía. «Su nieta va a contribuir enormemente a nuestro proyecto. Esto es lo mínimo que podemos hacer». Después de asegurarse de que estuvieran cómodas y de que la enfermera contratada para ayudar a doña Dolores hubiera llegado, Alejandro se dirigió a Lucía. «Mañana a las 9 pasaré a recogerte para llevarte a la fundación, si te parece bien. Los lunes tenemos reunión de equipo, así que será una buena oportunidad para que conozcas a todos». «Perfecto», asintió Lucía, acompañándolo hasta la puerta. «Y Alejandro, gracias por todo esto». Él la miró por un momento más largo de lo necesario, y Lucía creyó ver algo en sus ojos. Vulnerabilidad, quizás, antes de que asintiera brevemente y se despidiera. Esa noche, después de asegurarse de que su abuela estuviera cómoda en su nueva habitación, Lucía se sentó en el pequeño balcón del apartamento, observando la ciudad iluminada que se extendía ante ella. El bullicio lejano, las luces parpadeantes, el ocasional claxon, todo formaba una sinfonía urbana tan diferente de las tranquilas noches de Guanajuato. «Tan lejos de casa», susurró para sí misma, sintiendo una mezcla de nostalgia y expectativa. Tomó su teléfono y abrió el correo electrónico que contenía los detalles del proyecto en el que trabajaría. Mientras releía la información,
Una nueva determinación creció en su interior. Esta era su oportunidad, su momento de demostrar que sus conocimientos y pasión valían tanto como cualquier título académico. No la desperdiciaría. La mañana siguiente amaneció lluviosa, con ese tipo de llovizna fina tan característica de la Ciudad de México que parece suspendida en el aire. Puntual como un reloj suizo, Alejandro llegó a las 9 en punto. Lucía, quien había elegido cuidadosamente un conjunto profesional pero sencillo, pantalones negros y una blusa blanca con bordados sutiles en el cuello, se sorprendió al verlo tan informal, vestido con jeans oscuros y un suéter azul marino bajo un blazer casual. ¿Estoy muy formal?, preguntó repentinamente insegura. En absoluto, sonrió él. En la fundación no somos demasiado estrictos con el código de vestimenta. Lo que importa es la comodidad y la funcionalidad. Tras despedirse de doña Dolores, quien se preparaba para la visita de la doctora Fuentes, ambos subieron al Audi plateado de Alejandro. Durante el trayecto de 15 minutos hasta la sede de la fundación en la colonia Roma, Lucía observó fascinada la ciudad que despertaba. Puestos de café y tamales en las esquinas, ciclistas sorteando el tráfico matutino, oficinistas apresurados bajo paraguas coloridos. La fundación se encuentra en un edificio que perteneció a mi bisabuelo, explicó Alejandro, mientras estacionaba frente a una elegante casa porfiriana de 2 pisos. Fue uno de los primeros exportadores de plata de Guanajuato a principios del siglo XX. Es curioso, ¿no? De alguna manera tú y yo estamos conectados a través de la historia minera de tu ciudad. El interior de la casa-oficina era una armoniosa combinación de lo histórico y lo contemporáneo. Habían conservado elementos originales, como los pisos de madera, las molduras en los techos y las grandes ventanas, mientras que el mobiliario y el equipamiento tecnológico eran completamente modernos. «Buenos días, licenciado Vega», saludó la recepcionista, una mujer joven de aspecto eficiente. «Todos están ya en la sala de juntas esperando». «Gracias, Mariana. Ella es Lucía Hernández, nuestra nueva investigadora. Por favor, prepárale un paquete de bienvenida y todos los accesos necesarios». Mientras caminaban hacia la sala de juntas, Alejandro le dio una breve explicación del organigrama. «Somos un equipo pequeño pero multidisciplinario. Tenemos historiadores, archivistas, diseñadores digitales, programadores. Todos comparten la pasión por preservar y difundir nuestro patrimonio cultural». La reunión resultó ser una experiencia intimidante pero estimulante para Lucía. El equipo, compuesto por 8 profesionales de diversas edades y especialidades, la recibió con genuino interés. Cada uno presentó brevemente el aspecto del proyecto en el que trabajaba, desde la digitalización de documentos hasta la creación de experiencias interactivas para museos. Y Lucía será nuestra especialista en minería colonial de Guanajuato, explicó Alejandro cuando llegó su turno. Su conocimiento sobre las tradiciones orales y la historia no documentada de la región será invaluable para dar contexto humano a nuestros archivos digitales. Para su sorpresa, nadie cuestionó sus credenciales académicas. Al contrario, mostraron un genuino interés en su experiencia como guía y en las historias que había recopilado de los ancianos de Guanajuato. Después de la reunión, Sofía Mendoza, la directora del proyecto y mano derecha de Alejandro, le mostró su oficina, un espacio luminoso con vista al jardín trasero, equipado con un moderno escritorio, una biblioteca especializada en historia colonial y un equipo informático de última generación. «Alejandro habló mucho de ti», comentó Sofía mientras le entregaba una tarjeta de acceso. «Dijo que tenías el tipo de intuición histórica que no se aprende en las aulas». «¿De verdad dijo eso?», preguntó Lucía, sorprendida. «Es un buen juez de carácter», asintió Sofía con una sonrisa enigmática. Aunque no siempre lo parezca, Alejandro valora más la pasión y la autenticidad que los títulos o las conexiones. Es parte de lo que hace especial a esta fundación. Durante el almuerzo, compartido en la terraza con todo el equipo, Lucía comenzó a sentirse menos como una intrusa y más como una potencial colaboradora valiosa. Las conversaciones fluían fácilmente, mezclando temas profesionales con anécdotas personales. Nada que ver con el ambiente elitista y frío que había temido encontrar. Fue Gabriel, el archivista principal, quien mencionó casualmente algo que captó la atención de Lucía. «Este proyecto significa mucho para Alejandro
especialmente después de lo que pasó con su esposa, comentó mientras servía café. ¿Su esposa?, preguntó Lucía, sintiendo una inexplicable tensión en el estómago. Gabriel pareció incómodo, como si hubiera hablado de más. Lo siento, asumí que lo sabías. Mariana, su esposa, falleció hace 3 años. Era historiadora del arte y fue quien ideó originalmente el proyecto de digitalización. Antes de que Lucía pudiera procesar esta información, Alejandro regresó a la terraza, después de atender una llamada telefónica. La conversación cambió rápidamente de tema, pero el dato permaneció en la mente de Lucía, añadiendo una nueva dimensión a su percepción del hombre que la había contratado. Esa tarde, mientras comenzaba a familiarizarse con la base de datos de documentos ya digitalizados, Lucía reflexionaba sobre todo lo que había descubierto en un solo día. La fundación era genuina, el proyecto apasionante y el equipo acogedor. Pero Alejandro Vega resultaba ser un hombre más complejo de lo que había imaginado. Un empresario exitoso, marcado por una pérdida personal, un preservador del pasado con visión de futuro. Cuando él apareció en la puerta de su oficina al final de la jornada para preguntarle sobre sus impresiones del primer día, Lucía lo observó con nuevos ojos. «Ha sido revelador», respondió sinceramente. «Creo que este proyecto es exactamente lo que estaba buscando sin saberlo». La sonrisa de Alejandro, genuina y cálida, iluminó sus ojos de una manera que Lucía no había notado antes. «Me alegra escuchar eso, Lucía. Presiento que tu llegada a la fundación marcará un antes y un después en nuestro trabajo». Mientras regresaban juntos al edificio Condesa, conversando animadamente sobre los próximos pasos del proyecto, Lucía sintió que algo comenzaba a cambiar en su interior. La ciudad inmensa que esa mañana le había parecido abrumadora, ahora lucía llena de posibilidades. Y el hombre que conducía a su lado, a quien había visto inicialmente como un empresario distante, comenzaba a revelarse como alguien con quien compartía más que un interés profesional por la historia de su tierra. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que los documentos históricos que estaban por descubrir no solo revelarían secretos del pasado colonial de Guanajuato, sino que también entrelazarían sus destinos de maneras que ninguno podría haber previsto. La primera semana de Lucía en la Fundación Vega transcurrió en un torbellino de actividades. Cada mañana llegaba temprano, ávida por sumergirse en los documentos digitalizados, cartas de mineros coloniales, registros de la Real Hacienda y diarios personales de familias criollas que habían sido rescatados de archivos olvidados. Su oficina se había convertido rápidamente en su santuario. Las paredes ahora estaban decoradas con mapas históricos de las minas de Guanajuato, y una pequeña colección de fotografías familiares sobre su escritorio le recordaba sus raíces. Entre ellas, había colocado la imagen de sus padres frente a la entrada de la mina La Valenciana, tomada apenas un mes antes del accidente que los separó para siempre. «Buenos días. Veo que ya estás inmersa en el trabajo», saludó Alejandro, apareciendo en su puerta con 2 tazas de café. Se había convertido en una especie de ritual matutino que él pasara por su oficina para discutir brevemente los avances del día anterior. «Buenos días», respondió Lucía, aceptando agradecida la taza. Estaba revisando estos registros de la mina La Valenciana. Es fascinante cómo documentaban cada onza de plata extraída, pero apenas mencionaban a los trabajadores indígenas que arriesgaban sus vidas diariamente. Alejandro se sentó en la silla frente a su escritorio, observándola con genuino interés. Es precisamente esa perspectiva humana la que queremos recuperar con este proyecto. Los números están en los libros de historia, pero las personas detrás de esos números a menudo quedan olvidadas. Hubo algo en la forma en que dijo aquello, una nota de emoción personal que hizo que Lucía lo mirara con más atención. Cada día descubría nuevas facetas de este hombre que inicialmente había parecido tan unidimensional. El empresario exitoso, el filántropo ilustrado. Ahora veía destellos de vulnerabilidad, de pasión genuina, de un dolor que parecía acechar bajo la superficie. «Alejandro», comenzó, dudando un momento, «Gabriel mencionó algo sobre tu esposa la semana pasada. Que ella inició este proyecto». El rostro de él se tensó momentáneamente, pero luego pareció tomar una decisión interna y se relajó. Mariana era historiadora del arte, especializada en arte colonial mexicano.
Nos conocimos en un congreso sobre patrimonio cultural en Zacatecas. Ella era brillante, apasionada, tenía esa rara capacidad de hacer que la historia cobrara vida. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia el jardín. Cuando enfermó, convertimos este proyecto en nuestro legado compartido. Ella quería asegurarse de que las historias no contadas, las de la gente común, no se perdieran con el tiempo. «Lo siento mucho», dijo Lucía, sintiendo una inexplicable opresión en el pecho. Alejandro volvió a mirarla, con una sonrisa triste pero serena. Fue hace 3 años. El cáncer avanzó demasiado rápido, pero cada documento que recuperamos, cada historia que salvamos del olvido, es una manera de honrar su memoria. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, lleno de un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Ambos conocían el dolor de la pérdida, la sensación de que el destino había arrancado prematuramente a sus seres queridos. «Esta tarde llega un nuevo lote de documentos desde Guanajuato», comentó Alejandro, cambiando deliberadamente el tema. «Son de una colección privada que perteneció a la familia Otero. Aparentemente incluye correspondencia personal de don Antonio de Obregón y Alcocer, el fundador de la Valenciana». Los ojos de Lucía se iluminaron con entusiasmo profesional. «Eso es increíble. La mayoría de los registros personales de Obregón se perdieron durante la Guerra de Independencia. Pensé que te interesaría», sonrió él levantándose. «Te dejaré con tu café y tus mineros coloniales. Tengo una videoconferencia con el Museo Nacional de Antropología en 20 minutos». Cuando se marchó, Lucía se quedó pensativa con la taza de café entre las manos. Había algo reconfortante en saber que Alejandro había amado tan profundamente y que había transformado su dolor en un proyecto con sentido. De alguna manera, eso lo hacía más humano, más cercano a su propia experiencia. La tarde trajo consigo la emoción de los nuevos documentos. Un equipo especializado en conservación desempacó cuidadosamente las cajas procedentes de Guanajuato, y pronto todos estaban absortos en el examen preliminar del contenido. «Mira esto», exclamó Gabriel, extendiendo con guantes de algodón una carta amarillenta sobre la mesa de la sala de conservación. Es una carta de Obregón a su esposa en 1788, justo cuando la Valenciana estaba en su apogeo productivo. Lucía se inclinó sobre el documento, fascinada por la caligrafía elegante pero firme. «Está hablando sobre un descubrimiento. Dice que han encontrado una veta tan rica que podría cambiar el destino de toda la región». «Eso debe ser la veta madre», comentó Sofía, quien se había unido al grupo. «Fue el hallazgo que convirtió a Guanajuato en el principal productor mundial de plata durante décadas». Pero la atención de Lucía había sido captada por otro detalle. «Esperen, aquí menciona a un minero indígena llamado Tomás Moctezuma. Dice que fue quien realmente descubrió la veta, y que sin su conocimiento tradicional nunca habrían llegado a ella». Un murmullo de interés recorrió la sala. Era precisamente este tipo de detalles los que rara vez aparecían en los registros oficiales. El reconocimiento a los trabajadores indígenas cuya contribución había sido sistemáticamente borrada de la historia. «Esto es exactamente lo que buscamos», dijo Alejandro, quien había entrado silenciosamente en la sala. «No solo datos económicos, sino las personas detrás de los grandes descubrimientos, las interacciones humanas que los registros oficiales ignoran». Mientras el equipo continuaba examinando los documentos, Lucía notó otro detalle intrigante: referencias recurrentes a un lugar llamado El Santuario, ubicado aparentemente en las profundidades de la mina. No parecía ser parte de los registros oficiales, sino un espacio conocido solo por los trabajadores indígenas. «¿Has oído hablar alguna vez de El Santuario en la Valenciana?», preguntó a Alejandro, cuando el grupo comenzó a dispersarse. Él negó con la cabeza. «No me suena familiar. ¿Crees que podría ser significativo?». «No lo sé», respondió Lucía pensativa, «pero aparece varias veces en la correspondencia privada, nunca en los registros oficiales, y siempre con cierto respeto, casi reverencia». «Sigue ese hilo», sugirió Alejandro, con un brillo de entusiasmo en los ojos. «A veces, los mayores descubrimientos históricos comienzan con pequeñas inconsistencias, con detalles que no encajan en la narrativa oficial». Durante los días siguientes,
Lucía se enfocó obsesivamente en rastrear cualquier mención a El Santuario en los documentos disponibles. Era como armar un rompecabezas con piezas dispersas a lo largo de décadas de correspondencia personal, diarios y notas marginales en registros oficiales. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde en su oficina, recordó algo. Una historia que su abuela le había contado sobre un lugar secreto dentro de la Valenciana, donde los mineros indígenas realizaban pequeñas ceremonias de agradecimiento a la tierra antes de extraer sus riquezas. Impulsada por esa memoria, llamó a su abuela, quien se recuperaba notablemente bajo el cuidado de la doctora Fuentes. «Abuelita, ¿recuerdas la historia sobre un lugar especial dentro de la Valenciana? ¿Un sitio donde los trabajadores indígenas hacían ofrendas?» «Claro que sí, mi niña», respondió doña Dolores, su voz sorprendentemente enérgica. «Mi abuelo Mateo trabajó en esa mina cuando era joven. Él lo llamaba el refugio, pero decía que los más antiguos lo conocían como el santuario. Era una pequeña caverna natural, apartada de los túneles principales. Según él, tenía unas formaciones rocosas que parecían figuras humanas, y los mineros creían que eran sus ancestros petrificados, vigilando que la tierra no fuera profanada». El corazón de Lucía se aceleró. ¿Sabes si alguien más conocía ese lugar? ¿Los dueños de la mina, quizás? Según mi abuelo, don Antonio de Obregón lo descubrió por casualidad mientras inspeccionaba un nuevo túnel. En vez de prohibir las pequeñas ceremonias que se realizaban allí, las respetó e incluso participó en algunas. Mi abuelo decía que eso fue lo que realmente ganó la lealtad de los trabajadores indígenas. Esta revelación parecía confirmar lo que Lucía había comenzado a sospechar al leer las cartas privadas de Obregón, que el éxito de la Valenciana no se debió solo a la riqueza mineral o a las técnicas de extracción avanzadas, sino también a una inusual relación de respeto mutuo entre el propietario español y los trabajadores indígenas, algo prácticamente inaudito en la época colonial. Al día siguiente, compartió sus descubrimientos con el equipo durante la reunión matutina. El entusiasmo fue inmediato y contagioso. «Esto podría ser la pieza central de la exposición que estamos preparando con el Museo Nacional de Antropología», comentó Sofía. «Una historia que muestra un raro ejemplo de respeto intercultural en el contexto colonial». «Vamos más allá», propuso Alejandro, con un entusiasmo que Lucía rara vez había visto en él. «¿Y si intentamos localizar el santuario? La Valenciana está parcialmente abierta a visitas turísticas, pero hay secciones que han estado cerradas durante décadas. Con los mapas históricos y estas descripciones, podríamos organizar una expedición». La idea electrizó al equipo. En las semanas siguientes, mientras continuaban con la digitalización y análisis de los documentos, también comenzaron a planificar una expedición a Guanajuato para intentar localizar el misterioso santuario. Para Lucía, este proyecto significaba algo más que un descubrimiento profesional. Era una oportunidad de conectar su trabajo académico con las historias orales de su familia, de validar el conocimiento que le había sido transmitido por su abuela y que hasta ahora había permanecido fuera del ámbito de la historia oficial. Una noche, mientras revisaba mapas antiguos de la mina en su apartamento, recibió una llamada de Alejandro. «He estado pensando en nuestra conversación sobre la expedición», dijo sin preámbulos. «Acabo de hablar con el director del museo en Guanajuato y está entusiasmado con la idea. Podríamos ir este fin de semana. ¿Qué te parece?» La propuesta tomó a Lucía por sorpresa. «¿Este fin de semana? Pero apenas hemos comenzado a planificar y los permisos...» «Ya me he encargado de eso», respondió él, y Lucía pudo escuchar la sonrisa en su voz. «Tenemos todos los permisos necesarios y un guía experto en espeleología que conoce partes de la mina que no están abiertas al público. Solo necesitamos que tú, nuestra experta en la Valenciana, esté lista para regresar temporalmente a Guanajuato». Algo en la forma en que dijo aquello, en la emoción apenas contenida en su voz, hizo que Lucía sintiera un cosquilleo en el estómago que no tenía nada que ver con la expectativa profesional. «Estaré lista», respondió sorprendiéndose a sí misma por la facilidad con que había aceptado. «Excelente. Pasaré a recogerte el viernes después del trabajo. Será un viaje rápido, solo el fin de semana». Cuando colgó, Lucía permaneció sentada junto a los mapas extendidos,
pensando no solo en el misterioso santuario que podrían descubrir, sino también en lo que significaba este viaje. Volver a Guanajuato, ahora no como la guía turística que había sido, sino como una investigadora respetada, acompañada por el hombre que había cambiado el curso de su vida profesional. Y quizás, admitió para sí misma mientras guardaba los mapas, también había cambiado algo en su corazón, aunque aún no estuviera lista para darle nombre a ese sentimiento. El viaje a Guanajuato comenzó con el amanecer del viernes. Alejandro, fiel a su palabra, pasó a recoger a Lucía apenas terminó la jornada laboral el jueves, con el automóvil ya cargado con el equipo necesario para la expedición. Sofía y Gabriel los acompañarían, junto con un especialista en fotografía documental llamado Diego, completando así un pequeño pero entusiasta equipo de investigación. «Tu abuela está en buenas manos», aseguró Alejandro mientras ayudaba a Lucía con su mochila. «La doctora Fuentes me prometió que pasaría a verla diariamente y la enfermera tiene nuestros números para cualquier emergencia». «Lo sé», sonrió Lucía, conmovida por su consideración. «Además, doña Dolores está más fuerte cada día. Creo que el tratamiento especializado está funcionando de maravilla». El viaje por carretera transcurrió entre discusiones entusiastas sobre los documentos históricos y teorías sobre la ubicación exacta del misterioso santuario. Lucía descubrió que disfrutaba enormemente de esta camaradería intelectual, tan diferente a la soledad que a menudo había sentido en sus estudios autodidactas en Guanajuato. Cuando finalmente el automóvil comenzó a ascender por las sinuosas carreteras que conducían a la ciudad colonial, una mezcla de emociones invadió a Lucía. Apenas un mes antes, había dejado este lugar creyendo que era una despedida definitiva. Ahora regresaba transformada. Ya no era simplemente la guía turística luchando por mantener a su abuela, sino una investigadora respetada con un propósito claro. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro notando su silencio mientras las primeras casas de colores vibrantes aparecían a la vista. «Sí», respondió ella sonriendo suavemente. «Es extraño volver como otra persona». Él asintió, comprendiendo lo que no decía. A veces necesitamos distancia para redescubrir un lugar que creemos conocer completamente. Se hospedaron en un hotel boutique, situado en una antigua casona colonial del siglo XVIII, cerca del Teatro Juárez. Tras instalarse y descansar brevemente, se reunieron para cenar en la terraza del hotel, desde donde podían contemplar la ciudad iluminada, un espectáculo de luces y sombras que realzaba la belleza arquitectónica de Guanajuato. «Mañana nos encontraremos con el doctor Jiménez a las 8», explicó Alejandro, mientras disfrutaban de platillos tradicionales de la región. «Es el director del Museo de la Valenciana y experto en la historia minera de la zona. Ha supervisado personalmente la selección del guía que nos acompañará a las secciones no turísticas de la mina». «¿Es seguro?», preguntó Sofía, quien a pesar de su entusiasmo por el proyecto, mostraba cierta aprensión ante la idea de adentrarse en túneles abandonados desde hacía siglos. «Absolutamente», intervino Lucía. «Las áreas que visitaremos han sido inspeccionadas recientemente y estaremos acompañados por un equipo de seguridad. Mi padre trabajó brevemente como ingeniero de seguridad en esas minas antes de...». Su voz se quebró ligeramente. «Antes del accidente, siempre decía que las minas de Guanajuato eran sorprendentemente estables para su antigüedad». La conversación derivó hacia historias personales y por primera vez Lucía compartió abiertamente detalles sobre la pérdida de sus padres en un accidente automovilístico cuando regresaban de una inspección minera. A su vez, Alejandro habló con una franqueza sorprendente sobre Mariana y cómo su enfermedad había transformado su perspectiva sobre la vida y el propósito de su trabajo. «Cuando la perdí», confesó en voz baja, mirando la ciudad iluminada, «me obsesioné con el trabajo, con cumplir su visión para la fundación, pero con el tiempo comprendí que no se trataba solo de preservar el pasado, también era sobre encontrar un futuro, sobre permitirme volver a sentir pasión, no solo por el trabajo, sino por la vida misma». Sus miradas se encontraron brevemente sobre la mesa, y Lucía sintió un calor que nada tenía que ver con el mezcal que habían estado degustando. Había una conexión creciente entre ellos, basada no solo en intereses profesionales compartidos, sino en experiencias personales paralelas, en dolores similares,
transformados en propósitos renovados. El amanecer del sábado trajo consigo un día despejado y brillante, perfecto para su expedición. Tras un desayuno rápido, el equipo se dirigió en una camioneta proporcionada por el museo hacia la Valenciana, la imponente mina que había sido el corazón productivo de Guanajuato durante siglos. Para Lucía, fue una experiencia extrañamente conmovedora regresar como investigadora a un lugar que había mostrado a cientos de turistas, mientras el doctor Jiménez, un hombre de mediana edad con una energía contagiosa, les daba la bienvenida. Ella observaba la majestuosa estructura con nuevos ojos. La Valenciana llegó a producir 2/3 de toda la plata mundial en su apogeo, explicaba el doctor Jiménez mientras caminaban hacia la entrada principal. Pero lo que hace verdaderamente especial a esta mina no es solo su producción, sino las innovaciones técnicas y sociales que se implementaron aquí, como el trato relativamente humano hacia los trabajadores indígenas, comentó Lucía. Exactamente, asintió el doctor con aprobación. Para su época, Obregón fue un administrador inusualmente considerado. Construyó la parroquia de San Cayetano para los mineros, estableció un hospital y permitió que los trabajadores conservaran algunas de sus prácticas culturales, siempre que no interfirieran con la producción. El guía que los acompañaría, Raúl, un espeleólogo con 20 años de experiencia explorando las minas históricas de la región, los esperaba en una entrada secundaria, equipado con cascos, linternas y el equipo de seguridad necesario. La sección turística abarca apenas un 5% de toda la estructura de la Valenciana, explicó mientras los ayudaba a prepararse. Detrás de estas paredes hay kilómetros de túneles, algunos tan antiguos como la conquista, otros excavados en el siglo XVIII. Muchos no han sido explorados sistemáticamente en décadas. Una vez equipados, comenzaron el descenso. Primero recorrieron la sección abierta al turismo, con sus amplios túneles bien iluminados y sus explicaciones históricas en placas metálicas. Pero pronto, Raúl los guió hacia una puerta de metal que separaba la zona turística de los túneles restringidos. A partir de aquí, pisamos historia pura, advirtió mientras abría la cerradura. Manténganse juntos, sigan mis instrucciones al pie de la letra, y estaremos perfectamente seguros. El contraste fue inmediato. Tras la puerta, los túneles se estrechaban, el aire se volvía más denso y fresco, y la única iluminación provenía de sus linternas, las paredes de roca, surcadas por vetas minerales que brillaban tenuemente bajo la luz, parecían susurrar historias de los hombres que las habían excavado siglos atrás. Lucía caminaba junto a Alejandro con una mezcla de emoción y reverencia. Sus dedos rozaron inconscientemente las paredes rugosas, como si pudiera absorber a través del tacto los ecos del pasado. Según los documentos que encontramos, explicó mientras avanzaban, el santuario debería estar en algún lugar cerca del nivel principal de la veta madre, probablemente en un ramal secundario que no aparece en los registros oficiales. Raúl asintió. Hay muchos túneles secundarios que fueron excavados siguiendo pequeñas vetas y luego abandonados cuando resultaron menos productivos, perfecto para actividades que quisieran mantenerse discretas. Durante 2 horas, exploraron metódicamente varios túneles, comparando su ubicación con los mapas antiguos que llevaban y con las descripciones encontradas en las cartas de Obregón. Lucía se sorprendió de la precisión con que Alejandro manejaba la orientación en aquel laberinto subterráneo, moviéndose con una confianza que revelaba su experiencia en exploraciones similares. Fue Diego, el fotógrafo, quien encontró la primera pista real, unas marcas en la pared que no parecían naturales ni relacionadas con la actividad minera. Parecen símbolos, comentó iluminándolos con su linterna. No son grafiti modernos, están tallados profundamente en la roca. Todos se acercaron para examinarlos. Eran figuras geométricas simples, espirales, círculos concéntricos y formas estrelladas que Lucía reconoció inmediatamente. Son símbolos solares prehispánicos, explicó con emoción creciente, similares a los que aparecen en algunas cerámicas otomíes. Los minerales eran sagrados para muchas culturas indígenas. Creían que eran regalos del sol, ocultos en el vientre de la tierra. Y miren, intervino Gabriel, señalando hacia el suelo.
Hay un patrón en el desgaste de la roca, como si muchas personas hubieran caminado consistentemente por aquí, desviándose del túnel principal. Raúl dirigió su linterna hacia donde señalaba Gabriel. Efectivamente, había un sutil sendero en el piso rocoso que conducía hacia una abertura apenas visible a unos metros. Un estrecho pasaje que fácilmente podría pasar desapercibido si no se buscaba específicamente. ¿Deberíamos?, preguntó Sofía, con una mezcla de entusiasmo y aprensión. Voy a revisar primero, decidió Raúl, siempre profesional. Esperen aquí. Mientras el guía se adentraba en el pasaje, Lucía sintió que Alejandro tomaba su mano suavemente. Sorprendida, lo miró a la luz tenue de las linternas. «Estamos a punto de encontrarlo, ¿verdad?», susurró él con una emoción casi infantil en su voz. «Puedo sentirlo». «Yo también», asintió ella, apretando ligeramente su mano en respuesta. Raúl regresó minutos después, con una expresión que oscilaba entre el asombro y la reverencia. «Tienen que ver esto», fue todo lo que dijo antes de guiarlos hacia el pasaje. El túnel era estrecho, apenas lo suficiente para que pasara una persona a la vez, y descendía ligeramente durante unos 20 metros. Luego, sin previo aviso, se abría a un espacio más amplio, una pequeña caverna natural cuyo techo se elevaba varios metros sobre sus cabezas. Lo que vieron al iluminar el espacio con sus linternas los dejó sin aliento. En el centro de la caverna, una formación natural de piedra caliza se alzaba como un altar, rodeada por estalactitas y estalagmitas que, efectivamente, creaban siluetas sorprendentemente antropomórficas. Las paredes estaban decoradas con una combinación de símbolos prehispánicos y cristianos, cruces entrelazadas con soles, vírgenes junto a representaciones estilizadas de deidades de la tierra. «Es increíble», murmuró Sofía, mientras Diego comenzaba a fotografiar metódicamente cada detalle. «Es un perfecto ejemplo de sincretismo religioso», comentó Gabriel, examinando las marcas en las paredes. La fusión de creencias indígenas con el catolicismo impuesto. Pero fue lo que Lucía descubrió en el altar central lo que confirmó definitivamente que habían encontrado el santuario. Una pequeña placa de plata, ennegrecida por el tiempo, con una inscripción en español antiguo. En este lugar sagrado, donde el mundo superior e inferior se encuentran, que el respeto guíe nuestras manos al tomar los tesoros de la tierra. A. de Obregón, 1791. «Lo encontramos», susurró Alejandro con la voz cargada de emoción, acercándose para examinar la placa junto a Lucía. El santuario, un lugar donde, contra todo pronóstico en esa época, el respeto mutuo entre culturas era posible. Durante las siguientes horas, el equipo documentó meticulosamente cada aspecto del santuario, sus dimensiones, los símbolos en las paredes, las ofrendas que aún permanecían en pequeños nichos, monedas de plata, figuras talladas en madera, pequeñas bolsas que probablemente habían contenido incienso. Diego capturó cientos de fotografías, mientras Gabriel y Sofía tomaban notas detalladas y Raúl realizaba mediciones precisas para ubicar el espacio en los mapas modernos de la mina. Para Lucía, sin embargo, el momento más significativo ocurrió cuando todos estaban ocupados con sus tareas específicas y ella se encontró sola junto a Alejandro en un rincón apartado de la caverna. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de este lugar?», comentó él en voz baja solo para ella. «No es solo lo que representa históricamente, sino lo que significa para nosotros ahora, en este momento». «¿A qué te refieres?», preguntó Lucía, intrigada por la intensidad en su mirada. «A que las conexiones significativas entre personas de mundos diferentes siguen siendo posibles», respondió, tomando suavemente su mano. «Cuando te vi por primera vez en Guanajuato, guiando a esos turistas con tanta pasión, sentí que había encontrado algo que creía perdido después de Mariana. Esa chispa, esa conexión genuina con alguien que ve el mundo con la misma intensidad». Lucía sintió que su corazón se aceleraba, pero no apartó su mano. «Yo también he sentido esa conexión», admitió finalmente. «Al principio pensé que era solo admiración profesional, pero con el tiempo se convierte en algo más», completó él, acercándose ligeramente. «Algo que no estaba buscando, pero que ha llegado como un regalo inesperado». En la penumbra de aquel espacio ancestral, con las tenues luces de las linternas creando sombras danzantes,
en las paredes de piedra, sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, como si ambos estuvieran redescubriendo un lenguaje olvidado, un beso que sabía a promesa, a segundo acto de vidas marcadas por la pérdida, pero no definidas por ella. Cuando se separaron, ambos sonrieron con una mezcla de sorpresa y certeza, como si aquel momento hubiera sido inevitable desde su primer encuentro. «Creo que acabamos de añadir nuestro propio capítulo a la historia de este lugar», murmuró Alejandro, acariciando suavemente su mejilla. «Un capítulo que apenas comienza», respondió Lucía, con una confianza que nacía no de la ingenuidad, sino de un reconocimiento profundo de lo que estaban construyendo juntos, tanto profesional como personalmente. El regreso a la superficie trajo consigo el contraste entre la intimidad de aquel momento subterráneo y la realidad práctica de su descubrimiento. El doctor Jiménez estaba eufórico con la noticia, vislumbrando inmediatamente el potencial académico y turístico del santuario. «Esto cambiará nuestra comprensión de las dinámicas sociales en las minas coloniales», exclamaba entusiasmado mientras examinaba las fotografías iniciales en la oficina del museo. «Y confirma lo que algunos historiadores han sugerido sobre Obregón, que su éxito se debió tanto a su inteligencia social como a su visión empresarial. Los arreglos para una exploración más exhaustiva y la eventual apertura controlada del sitio al público comenzaron de inmediato. El equipo pasó el resto del día en reuniones con autoridades del museo y expertos locales, planificando los próximos pasos para preservar y compartir su descubrimiento. Esa noche, mientras cenaban en la terraza del hotel bajo un cielo estrellado, había un aire de celebración entre ellos. El descubrimiento profesional se mezclaba con la complicidad del secreto compartido entre Lucía y Alejandro, cuyos intercambios de miradas no pasaron desapercibidos para sus perspicaces colegas. Cuando se retiraron a sus habitaciones, Alejandro acompañó a Lucía hasta su puerta. «Hoy ha sido uno de los días más significativos de mi vida», confesó, tomando sus manos entre las suyas, «y no solo por el descubrimiento arqueológico. Para mí también», respondió ella, sintiendo una quietud interior, una certeza que contrastaba con la turbulencia emocional de los últimos meses. «Es como si todo el camino que he recorrido hasta ahora, las pérdidas, las luchas, me hubieran preparado para este momento, para este nuevo comienzo». Su segundo beso, a diferencia del primero, no fue tentativo. Fue el sello de un pacto silencioso, la confirmación de que lo que había comenzado en las profundidades de la Valenciana no era un espejismo emocional, sino el fundamento de algo que ambos estaban dispuestos a construir con paciencia y honestidad. Mientras Lucía se preparaba para dormir, mirando por la ventana hacia la ciudad que la había visto crecer y que ahora contemplaba desde una nueva perspectiva, sintió una extraña paz. El círculo que había comenzado con aquel encuentro casual durante su recorrido turístico parecía cerrarse, pero no como un final, sino como el inicio de una espiral ascendente que prometía llevarla a lugares que nunca había imaginado, tanto geográfica como emocionalmente. El regreso a Ciudad de México trajo consigo una energía renovada para todo el equipo. El descubrimiento del santuario no solo validaba su enfoque de investigación, sino que les proporcionaba un ejemplo tangible del tipo de historia humana que buscaban rescatar, aquella que trascendía las narrativas oficiales de conquista y dominación para revelar momentos de entendimiento y respeto mutuo, incluso en los contextos más adversos. Para Lucía, las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad profesional y emocional. Durante el día, se sumergía en la catalogación y análisis de todos los elementos documentados en el santuario, trabajando estrechamente con arqueólogos, antropólogos y expertos en religiosidad colonial para contextualizar cada símbolo, cada ofrenda encontrada en aquel espacio único. Las noches, cada vez con mayor frecuencia, las compartía con Alejandro. Cenas tranquilas en restaurantes discretos de la Condesa o Roma, paseos por Coyoacán, conversaciones extensas en la terraza de su apartamento mientras la ciudad se extendía ante ellos como un océano de luces. Estaban construyendo su relación con la misma meticulosidad con que abordaban sus proyectos profesionales, paso a paso, con honestidad sobre sus miedos y esperanzas. «Me preocupa la diferencia de nuestras posiciones»,
confesó Lucía una noche, mientras compartían una botella de vino en el pequeño balcón de su apartamento. Eres mi jefe, después de todo. Alejandro consideró sus palabras con seriedad. Tienes razón. Es una complicación que debemos abordar abiertamente. ¿Qué te parecería si reorganizamos la estructura del proyecto? Podrías reportar directamente a Sofía, eliminando cualquier conflicto potencial. Este tipo de respuestas, prácticas pero consideradas, reforzaban la confianza de Lucía en que lo que estaban construyendo no era un romance pasajero, sino una relación fundamentada en el respeto mutuo y la comunicación clara. Doña Dolores, quien continuaba mejorando bajo el cuidado médico especializado, observaba la transformación de su nieta con una mezcla de alegría y sabiduría maternal. «Te veo florecer, mi niña», comentó una tarde mientras Lucía la ayudaba a organizar sus medicamentos. «No solo en tu trabajo, que siempre ha sido tu pasión, sino como mujer. Hay una luz en tus ojos que no había visto antes». Lucía sonrió, incapaz de ocultar su felicidad. «Alejandro es diferente a cualquier hombre que haya conocido, abuela. No es solo su inteligencia o su posición, es su forma de ver el mundo, de valorar lo mismo que yo valoro, de entender mis pérdidas porque él también ha perdido». La anciana tomó su mano, con esa intuición que solo dan los años. «El amor verdadero nunca llega como lo esperamos, mi amor. A veces tiene que disfrazarse de otra cosa, un trabajo, un cambio de ciudad, para sorprendernos cuando estamos listos para recibirlo». Mientras tanto, el proyecto del santuario avanzaba a pasos agigantados. La Fundación Vega, en colaboración con el Museo Nacional de Antropología y la Universidad de Guanajuato, estaba desarrollando una exposición multimedia que no solo mostraría el descubrimiento físico, sino que narraría la historia humana detrás de él. La coexistencia de creencias, el respeto inesperado de un empresario colonial hacia las tradiciones indígenas, la fusión de mundos aparentemente irreconciliables. La historia había captado el interés de medios nacionales e internacionales, atrayendo atención hacia el trabajo de la Fundación y, por extensión, hacia Lucía como una de las principales investigadoras del proyecto. Cuando una prestigiosa revista de arqueología solicitó una entrevista con ella, Alejandro fue el primero en animarla. «Es tu descubrimiento tanto como nuestro», insistió. «Tus conocimientos sobre las tradiciones orales de Guanajuato fueron cruciales para encontrar el santuario». «Pero fue un esfuerzo de equipo», protestó Lucía, aún incómoda con el reconocimiento individual. «Y eso también lo dirás en la entrevista», sonrió él. «Pero no minimices tu contribución. Sin tu conexión personal con la historia de Guanajuato, sin las historias que tu abuela te transmitió, nunca habríamos encontrado ese lugar». La entrevista, publicada 2 meses después del descubrimiento, presentaba a Lucía no como una aficionada afortunada, sino como una investigadora rigurosa cuyo enfoque único, combinando la academia tradicional con el conocimiento transmitido oralmente a través de generaciones, ofrecía nuevas metodologías para la arqueología histórica. El reconocimiento profesional vino acompañado de una oferta que Lucía nunca habría imaginado, una beca completa para completar su licenciatura y posterior maestría en Historia en la UNAM, patrocinada por la Fundación Vega, pero completamente independiente de su trabajo allí. «Quiero que sepas que esto no tiene nada que ver con nosotros, con lo personal», aclaró Alejandro cuando le presentó la propuesta en una reunión formal, con Sofía y el director académico de la Fundación presentes. «Es un reconocimiento a tu talento y dedicación. El comité de becas votó unánimemente a tu favor, basándose exclusivamente en tus méritos profesionales». Lucía aceptó la beca con una mezcla de orgullo y humildad, comprendiendo que este era solo el primer paso en un camino académico y profesional que ahora se abría ante ella, amplio y prometedor. A medida que se acercaba la inauguración de la exposición sobre el santuario, programada para realizarse simultáneamente en Ciudad de México y Guanajuato, Lucía decidió que era momento de dar otro paso significativo, mudarse con su abuela a un apartamento propio. «Me encanta el lugar que nos has proporcionado», explicó a Alejandro mientras cenaban en su restaurante favorito de la Condesa, «pero creo que es importante, tanto para nuestra relación como para mi independencia profesional, que tenga mi propio espacio». Él asintió, entendiendo perfectamente. «He estado pensando lo mismo.
De hecho, he encontrado un lugar que podría gustarte, a unas cuadras de aquí. Es accesible para tu abuela, cerca de la fundación y de la universidad, y también cerca de mi apartamento, añadió con una sonrisa. El apartamento resultó ser perfecto, un segundo piso en un edificio histórico recién restaurado, con amplios ventanales, pisos de madera original y un pequeño estudio que Lucía podría usar para sus estudios universitarios. El dueño, un amigo de la familia de Alejandro, ofrecía un alquiler razonable que Lucía podía pagar cómodamente con su salario en la fundación. La mudanza se realizó la semana anterior a la inauguración de la exposición. Mientras Lucía organizaba sus libros, muchos de ellos obsequios de Alejandro o préstamos permanentes de la biblioteca de la fundación, reflexionaba sobre la transformación de su vida en apenas 6 meses. De guía turística luchando por llegar a fin de mes a investigadora reconocida, estudiante universitaria, con una beca completa y, quizás lo más sorprendente, mujer enamorada de un hombre que la valoraba tanto por su intelecto como por su corazón. La noche anterior a la inauguración, mientras repasaba su discurso para la ceremonia, recibió una llamada inesperada. Elena, su mejor amiga de Guanajuato. «Lucía, estoy en Ciudad de México», exclamó con entusiasmo. Miguel me contó sobre la exposición y conseguí un boleto para la inauguración. No podía perderme tu gran momento. El reencuentro con Elena esa noche, en el pequeño restaurante cerca de su nuevo apartamento, fue una bocanada de aire fresco. Entre risas y recuerdos, Lucía se dio cuenta de cuánto había extrañado esa amistad sencilla y honesta, ese vínculo con su antigua vida que ahora parecía tan lejana. «Estás diferente», comentó Elena, observándola con atención. «No solo es la ropa o el peinado, hay algo en tu manera de hablar, de moverte, como si finalmente hubieras encontrado tu lugar». «Creo que así es», asintió Lucía, sorprendida por la perspicacia de su amiga. «No es solo el trabajo, aunque me apasiona, es todo. Siento que por primera vez estoy viviendo, no solo sobreviviendo». «¿Y ese Alejandro?», sonrió Elena pícaramente. «Miguel me contó algo sobre ustedes dos. ¿Es tan especial como parece?». Lucía no pudo evitar sonrojarse ligeramente. «Lo es. No es lo que esperaba, pero quizás por eso funciona. Nos hemos encontrado en un momento donde ambos sabemos quiénes somos y qué queremos. No hay juegos ni expectativas irreales». Elena levantó su copa en un brindis improvisado. «Por encontrar lo inesperado. Y por mi amiga, la historiadora famosa que nunca olvidó sus raíces». La mañana de la inauguración amaneció con un cielo despejado, como si la naturaleza misma quisiera celebrar el evento. El Museo Nacional de Antropología bullía de actividad mientras los últimos detalles de la exposición se ajustaban bajo la supervisión meticulosa de Sofía. Lucía llegó temprano, acompañada por doña Dolores, quien había insistido en estar presente a pesar de su salud, y Elena. Alejandro las recibió en la entrada, impecable en un traje oscuro que contrastaba con el vestido color turquesa que Lucía había elegido para la ocasión. «Estás hermosa», susurró mientras besaba suavemente su mejilla, con esa mezcla de profesionalismo y afecto que habían aprendido a equilibrar en situaciones públicas. La exposición ocupaba una sala completa del museo, diseñada como un recorrido inmersivo que comenzaba con el contexto histórico de la minería colonial, pasaba por la narrativa del descubrimiento europeo de América y su impacto en las poblaciones indígenas, y culminaba con la recreación a escala del santuario, acompañada de proyecciones que ilustraban cómo habría sido utilizado en su época de actividad. Lo que más enorgullecía a Lucía era la sección central, titulada Voces Olvidadas, donde las historias orales de descendientes de mineros, incluyendo algunas narradas por su propia abuela, se entrelazaban con los documentos históricos para ofrecer una visión más completa y humana de la vida en las minas coloniales. La ceremonia de inauguración reunió a personalidades del mundo académico, cultural y político. Para sorpresa de Lucía, entre los asistentes se encontraba su antiguo profesor de historia de la Universidad de Guanajuato, quien la había desalentado tantas veces por su excesiva dependencia de las historias orales no verificables. Cuando llegó el momento de su discurso, Lucía sintió un breve momento de pánico escénico al ver todas esas caras expectantes.
Pero bastó encontrar la mirada tranquilizadora de Alejandro entre el público, junto a la sonrisa orgullosa de su abuela, para que toda inseguridad se disipara. El descubrimiento del santuario no es solo un hallazgo arqueológico, comenzó con voz clara y firme. Es la validación de una forma de conocimiento que ha sido sistemáticamente desvalorizada. La memoria colectiva transmitida a través de generaciones. Las historias que las abuelas cuentan a sus nietas mientras bordan, las canciones que los mineros cantan al regresar a casa, los pequeños rituales cotidianos que preservan significados ancestrales. Todos ellos son archivos tan válidos y valiosos como cualquier documento oficial. A medida que desarrollaba su argumento, ilustrándolo con ejemplos específicos de cómo las historias orales habían guiado su investigación, Lucía vio asentimientos de aprobación incluso entre los académicos más tradicionales. El santuario nos muestra que incluso en los contextos más asimétricos de poder, como la minería colonial, existieron espacios de encuentro y respeto mutuo. No para romantizar un período marcado por la explotación y el sufrimiento, continuó Lucía con convicción, sino para comprender la complejidad humana que subyace a nuestras narrativas históricas simplificadas. Antonio de Obregón no era simplemente un colonizador ávido de riquezas, así como los trabajadores indígenas no eran meras víctimas pasivas. En ese pequeño espacio subterráneo encontraron un lenguaje común basado en el respeto a la tierra que les proporcionaba sustento. Al concluir su discurso, el aplauso fue unánime y prolongado. Incluso su antiguo profesor se acercó después para felicitarla, con una mezcla de admiración y algo que parecía un reconocimiento tácito de haberse equivocado sobre ella. La exposición fue un éxito rotundo. En las semanas siguientes, la afluencia de visitantes superó todas las expectativas y la prensa especializada elogió el enfoque innovador que combinaba la rigurosidad académica con la accesibilidad narrativa. Paralelamente, en Guanajuato, las autoridades del Museo de la Valenciana reportaban un incremento significativo en las visitas, con turistas nacionales e internacionales fascinados por la historia del santuario. Para Lucía, sin embargo, el verdadero triunfo personal llegó una tarde tranquila, 3 meses después de la inauguración. Mientras revisaba documentos en su oficina, preparándose para su primer semestre en la UNAM, recibió un correo electrónico de una joven estudiante de antropología de Oaxaca. Tu trabajo sobre el santuario me ha inspirado a investigar las historias orales de mi propia comunidad mixteca, escribía la joven. Durante generaciones, mi abuela y sus hermanas han preservado conocimientos sobre sitios ceremoniales locales que los arqueólogos nunca han documentado. Gracias a tu metodología, ahora tengo herramientas para combinar sus relatos con investigación académica formal. ¿Podrías orientarme sobre cómo proceder? Con lágrimas de emoción en los ojos, Lucía compartió el mensaje con Alejandro esa noche durante la cena en el pequeño apartamento que ella había decorado, combinando elementos de su Guanajuato natal con su nueva vida en la capital. Esto es exactamente lo que esperábamos lograr, comentó él, visiblemente conmovido. No solo descubrir un sitio específico, sino cambiar la forma en que entendemos y valoramos diferentes tipos de conocimiento histórico. Es como un círculo que se cierra, asintió Lucía, entrelazando sus dedos con los de él sobre la mesa. De mi abuela a mí, y ahora a esta joven y su abuela. Conocimientos que fluyen entre generaciones, validándose mutuamente. El primer año de Lucía en la universidad resultó ser tan desafiante como gratificante. Su experiencia práctica en la fundación complementaba perfectamente los conocimientos teóricos que adquiría en las aulas, permitiéndole destacar en seminarios y proyectos de investigación. Sus profesores pronto reconocieron no solo su inteligencia y dedicación, sino su perspectiva única sobre la metodología histórica. Paralelamente, su relación con Alejandro se profundizaba con la tranquila certeza de quienes han encontrado en el otro un compañero de vida. No había prisa ni presiones. Ambos disfrutaban del proceso de descubrirse mutuamente, de integrar sus rutinas y espacios a un ritmo que respetaba sus independencias duramente ganadas. La salud de doña Dolores continuaba mejorando gradualmente. Aunque nunca recuperaría completamente su vigor anterior, los tratamientos especializados
habían estabilizado su condición cardíaca, permitiéndole disfrutar de una calidad de vida que hubiera sido imposible en Guanajuato con sus recursos limitados. «Sabes, mi niña», comentó una tarde mientras Lucía la ayudaba con su bordado, una afición que había retomado con entusiasmo, «siempre creí que mi función en esta vida era criarte después de que perdieras a tus padres. Ahora veo que también era prepararte para este momento, para que pudieras volar más alto de lo que yo jamás soñé». Lucía abrazó a su abuela, agradecida por su sabiduría y apoyo incondicional. «Todo lo que soy, lo que he logrado, tiene sus raíces en ti, abuela, en tus historias, en tu fortaleza, en tu manera de ver el mundo con ojos siempre curiosos». En el segundo aniversario del descubrimiento de El Santuario, la Fundación Vega organizó una ceremonia especial en Guanajuato. No era un evento académico formal, sino una celebración comunitaria que reunía a historiadores, arqueólogos, descendientes de mineros y miembros de comunidades indígenas locales. Como parte del programa, se inauguró un pequeño centro de documentación adjunto al Museo de la Valenciana, dedicado específicamente a recopilar y preservar historias orales relacionadas con la minería. El centro llevaba el nombre de Dolores Ramírez, un homenaje a la abuela de Lucía, y por extensión a todas las abuelas que habían mantenido viva la memoria colectiva a través de sus relatos. «Es el regalo más hermoso que podías hacerme», sollozó doña Dolores al ver su nombre en la placa conmemorativa, rodeada por Lucía, Alejandro y Elena, quien había coordinado la participación de antiguos mineros y sus familias en el proyecto. Esa noche, después de la celebración, Alejandro llevó a Lucía a un paseo por las callejuelas iluminadas de Guanajuato. El recorrido culminó, para sorpresa de ella, en el mismo callejón donde se habían conocido 2 años atrás, cuando ella guiaba a un grupo de turistas y él la observaba desde la terraza del hotel. «Quería traerte aquí», explicó Alejandro tomando sus manos entre las suyas, «porque este lugar marca el comienzo de nuestra historia, donde nuestros caminos se cruzaron por primera vez». La luz de la luna llena bañaba las paredes coloridas del callejón, creando un ambiente casi mágico, como si la ciudad misma contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. «Lucía», continuó él, con voz ligeramente temblorosa, «estos 2 años contigo han sido un redescubrimiento del significado de la vida, del amor, del propósito. Antes de conocerte, existía en una especie de limbo emocional, funcionando pero no realmente viviendo». Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo y Lucía sintió que su corazón se aceleraba al comprender lo que estaba sucediendo. «No te estoy pidiendo que abandones tus sueños o tu independencia», añadió rápidamente al ver su expresión. «Al contrario, quiero ser tu compañero en ese viaje, apoyarte en cada paso, celebrar cada uno de tus logros como si fueran propios». Abrió la caja para revelar un anillo delicado pero exquisito, una banda de platino con un solitario acompañado por pequeñas piedras de ámbar, el color emblemático de Guanajuato. «¿Me harías el honor de compartir tu vida conmigo, de construir juntos un futuro que honre nuestros pasados, pero no esté limitado por ellos?» Bajo el cielo estrellado de la ciudad que la había visto nacer, crecer y partir para descubrirse a sí misma, Lucía encontró en sus ojos la misma certeza que sentía en su propio corazón. «Sí», respondió simplemente, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Sí quiero ser tu compañera, tu cómplice, tu amor». Cuando el anillo encontró su lugar en su dedo, se besaron con la dulce familiaridad de quienes se han elegido mutua y conscientemente, no por necesidad o conveniencia, sino por un reconocimiento profundo de aquello que los completa. El futuro se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades, la culminación de los estudios de Lucía, nuevos proyectos para la fundación, quizás una familia propia algún día. Pero más allá de los detalles específicos, había una certeza compartida, que juntos habían encontrado ese espacio sagrado, como el santuario en las profundidades de la mina, donde diferentes mundos podían encontrarse y enriquecerse mutuamente. Mientras caminaban de regreso por las calles empedradas, tomados de la mano y haciendo planes en voz baja, Lucía pensó en el largo camino recorrido desde aquella mañana
en que un desconocido elegante le había pedido un recorrido privado. Cómo lo que había parecido simplemente una oportunidad profesional se había transformado en un viaje de autodescubrimiento, validación y amor. La humilde guía turística, que no sabía lo que era amar, había encontrado no solo el amor romántico, sino también un amor más amplio, por su trabajo, por su propia capacidad, por la vida con todas sus posibilidades y desafíos. Y en ese descubrimiento, había hallado finalmente su verdadero hogar, no definido por coordenadas geográficas, sino por las personas que ahora acompañaban su camino.